Acabo de Sí, se poner escucha, profe. ya para que quede la clase registrada, para que la puedan revisar de cualquier otro momento. Y voy a compartir pantalla. Ahí me confirman que se escucha el audio. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Donde estábamos trabajando el día de ayer, que era en el cálculo de límites, ¿cierto? Dijimos que esto no entra dentro de la materia que se va a evaluar el próximo martes. Sin embargo, es para la materia que viene y obviamente hay que continuar avanzando, ¿cierto? Con los tópicos correspondientes. Entonces vamos a continuar revisando un poco más de ejercicio de límite. ¿Ok? Ok. Ah, entonces, en el siguiente ejercicio nos piden calcular el límite de una función cuando se acerca al 2. Ahí sí. Queremos calcular el límite de una función cuando el límite se acerca al 2 y la función está dada por esta expresión. Entonces, siempre es bueno comenzar calculando el límite de manera directa, es decir, donde haya x, sustituir por el número correspondiente al límite, en este caso 2 y por tanto reemplazo, ¿sí? Siempre es bueno hacer este ejercicio al comenzar, no nos quita mucho tiempo. Nos queda 2 por 2 al cuadrado, más 10 por 2 menos 28. Y abajo nos damos cuenta que si colocamos acá 2 nos va a quedar 2 menos 2 0. Y 2 más 5 7. Y 7 por 0 nos va a quedar acá abajo rápidamente 0. Y arriba, si hacemos los cálculos, me va a quedar 2 al cuadrado 4. 4 por 2 son 8. Más 10 por 2 son 20. Menos 28 sobre 0. Arriba me queda 0 y abajo 0. Entonces rápidamente llegamos a que el límite, si lo calculamos de manera directa, obtenemos 0 partido por 0. Y esto que está aquí no me dice nada sobre la existencia o el valor del límite, porque esto se conoce como una forma indeterminada. 0 partido por 0 es una forma indeterminada. ¿Qué significa eso? Que yo no conozco en primera instancia si ese límite va a existir o no va a existir. No puedo saberlo a primera impresión, porque la evaluación directa me dio 0 sobre 0. Entonces yo tengo que deshacerme de esta indeterminación de algún modo y en este caso, en este ejercicio, la forma de cómo puedo deshacerme yo de la indeterminación es acá arriba factorizando. Me voy a dar cuenta que mediante una factorización voy a poder hacer posteriormente una simplificación y me va a poder ayudar a resolver este límite. Entonces, notemos que el límite original, ¿cierto? O sea, esta expresión es exactamente igual a quien arriba, acá en el numerador, yo puedo factorizar, por ejemplo, por factor común de 2. Entonces me va a quedar x cuadrado 5x menos 14. Y abajo ya está factorizado, así que lo dejo como está. No hago nada nuevo en este término. Y ahora me doy cuenta que esta expresión nuevamente la puedo volver a factorizar porque es una expresión de segundo grado. Entonces esto va a ser igual a quien al límite cuando x vaya
hacia el 2, eso no cambia, y factorizamos arriba. Entonces, buscamos dos números que al multiplicarlos me dé 14 negativo y que al sumarlo y restarlo me dé 5. Entonces pienso rápidamente en 7 y 2. 7 por 2 me da 14. Necesito que el 5 sea positivo, necesito que el 14 sea negativo. Entonces, el 7 va a ser positivo, el 2 va a ser negativo, y abajo queda la expresión tal cual. No hacemos nada acá abajo. Entonces, al haber factorizado arriba, yo ya puedo darme cuenta que esa expresión se puede simplificar entre sí. Y por lo tanto, ahora el límite queda de una manera mucho más simple. Entonces, me va a quedar, voy a seguir por acá abajo, el límite cuando x vaya hacia el 2 de 2x más 7 y abajo x más 5. Y si yo calculo esto de manera directa, es decir, reemplazo el 2 donde haya x, que me va a quedar 2, 2 más 7, 2 más 5, ¿cierto? Calculé el límite y hago la operación respectiva. 2 más 7 es 9, 9 por 2 18, y abajo 5 más 2 son 7. Y con eso ya he encontrado el valor numérico del límite. El límite efectivamente sí existía, lo acabamos de encontrar. Y a comienzo, si bien no lo sabíamos por la forma determinada, gracias a la factorización, acá en el numerador, hemos podido simplificar esta expresión para poder conocer cuánto vale dicho límite. ¿Se entiende? No sé si hay alguna duda. No, profesor, no, profesor, ninguna duda. ¿No? ¿No hay duda? Perfecto. Dame un segundito, por favor.
Ya, ahora sí. Ah, entonces, si no habían duda en el primer ejercicio, vamos a hacer uno nuevo con una técnica distinta para poder deshacernos de la indeterminación. Nosotros el día de ayer, ¿cierto? Hicimos un ejercicio similar a este, de hecho era este, que lo hicimos ayer, también nos dio una forma determinada, ¿cierto? Y era más o menos de la misma naturaleza del que hicimos ahora. Es decir, era cero partido por cero, donde el, había que hacer una factorización en algún grado, en algún término, arriba o abajo, o en ambos lados. Entonces ahora vamos a hacer uno ligeramente distinto, eh, donde tenemos raíces que están involucradas, ¿ok? Entonces, en este ejercicio vamos a calcular el límite cuando x vaya hacia el 2 de esta expresión, donde es una fracción, ¿cierto? Una ecuación una función racional, donde además hay radicales. Entonces, como hemos mencionado, probablemente la técnica, en caso de que me dé una determinación, es emplear la racionalización. Denme un segundo, estoy viendo algo, creo que acá está mal el ejercicio. Sí, hay una pequeña cosa que... Ahí sí, eso sí que sí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a resolver, dijimos, este límite aplicando la técnica de racionalizar en caso de que me dé una forma indeterminada. Pero para ello, siempre primero debemos hacer el cálculo directo, puesto que existe una ligera posibilidad de que no sea indeterminada y me dé un resultado de manera inmediata. Sin embargo, este no va a ser el caso porque al evaluar 2 donde haya x, rápidamente nos damos cuenta que arriba me queda 2 menos 2 es 0, abajo me va a quedar 2 más 7 es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 menos 3 es 0. Entonces, claramente una forma indeterminada del tipo cero partido por cero. Por lo tanto, tenemos que utilizar algún tipo de técnica para poder deshacernos de esta indeterminación de la forma cero partido por cero. ¿Cuál va a ser la técnica? Ya la hemos hablado. Dijimos que la técnica es el uso de la racionalización. Entonces, escribimos la expresión original tal cual se encuentra y ahora vamos a racionalizar. ¿Qué era racionalizar? Racionalizar es multiplicar por un número uno adecuado. ¿Qué significaba eso? Significa que yo tengo que multiplicar aquí esta expresión por una fracción donde arriba y abajo estén exactamente el mismo valor, por eso va a ser un uno y con eso no se modifica el ejercicio. Pero ese uno es un uno adecuado. ¿Cuál va a ser? Por la forma que tiene acá el ejercicio, yo voy a ocupar el conjugado de la raíz. ¿Y cuál sería el conjugado de la raíz? Bueno, es exactamente el mismo término. Si se dan cuenta, son los mismos valores, pero acá tiene un signo negativo y por tanto el conjugado va a ser con signo positivo. Es el número uno que yo estoy
eh, utilizando para los propósitos. ¿Ya? Puedo utilizar cualquier otro, pero no me va a servir para lo que yo quiero. Entonces, ahora que ya hemos multiplicado por ese uno adecuado, vamos a multiplicar término término. Entonces, multiplicamos numerador con numerador y arriba lo vamos a dejar expresado. No necesitamos hacer la multiplicación respectiva, mientras que abajo sí vamos a multiplicar término término. ¿Por qué yo quiero multiplicar aquí abajo este con este? ¿Por qué yo quiero ahí sí hacer la multiplicación término término? Porque el objetivo que yo estoy buscando es eliminar esta raíz, ¿ok? Ese es mi objetivo. Entonces ahora al multiplicar término a término, me va a quedar solamente x más 7 menos 9, ¿sí? Si nosotros hacemos, acá podemos hacer la multiplicación rápido, ¿cierto? Al costado, me queda la raíz por la raíz, me va a quedar, es lo mismo que decir la raíz al cuadrado, ¿cierto? Y este con este se simplifican y solamente me queda lo que está dentro, que en este caso sería el x más 7. Después me quedaría más 3 veces la raíz menos 3 veces la raíz. Entonces, este con este se simplifican. El término del que está ahí muere. Y me quedaría el último término, 3 por 3 que sería 9 y menos con menos, perdón, menos con más, menos. Y por eso solamente sobrevive esa expresión. Entonces, después de multiplicar término a término, como hemos dicho, nos queda lo que vemos aquí. Y ahora ya estamos casi listos. Nos damos cuenta que podemos hacer esa resta de esos dos números. Entonces arriba me va a quedar x menos 2, la raíz de x más 7 más 3. Y abajo me va a quedar x 7 menos 9, justamente me da menos 2. Entonces ahí puedo ahora simplificar y ya hemos terminado el ejercicio. ¿Por qué? Me queda solamente la raíz y calculo el límite evaluando de manera directa. Entonces donde haya x, reemplazo por el 2. 2 más 7 9, la raíz de 9 3, 3 más 3 6. Entonces, en este caso, este resultado sería la respuesta al límite que la hemos obtenido gracias a la técnica de la racionalización. No sé si hay alguna duda. La raíz se elimina acá, ¿cierto? Lo que se ve en la, en la, en la pantalla. La raíz se elimina porque yo multiplico término a término, ¿ok? Entonces, lo que está destacado con celeste, me va a quedar la raíz por la raíz, ¿cierto? Acá hay x más 7, no lo quiero escribir para que no quede tan largo, pero creo que se entiende, ¿cierto? Entonces me queda la raíz por la raíz más
3 veces la raíz menos 3 veces la raíz menos 3 por 3. Eso es lo que yo obtuve si multiplico término a término. La raíz por la raíz, ¿cierto? Más 3 veces la raíz menos 3 veces la raíz y 3 por 3 en negativo. Entonces, ¿cuánto me queda la raíz por la raíz? Me queda la raíz al cuadrado, ¿cierto? Y acá, ahora sí, vamos a escribirlo para que quede más claro. Me queda la, la raíz de x más 7 al cuadrado. Pero acá si no hay nada escrito hay un 2. ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto, esa raíz con ese exponente se simplifican entre sí y el resultado de multiplicar la raíz con la raíz solamente va a dar como resultado lo que está adentro de la raíz. En este caso, x más 7, que es lo que yo puse acá. Por otro lado, como hemos dicho, 3 veces la raíz menos 3 veces la misma raíz se eliminan entre sí, ¿cierto? 3 menos 3, 0. Entonces ese término muere. Y 3 por 3 me queda 9, que es el otro término que sobrevive de acá. Entonces sobrevive ese y sobrevive ese. Se, se logra ver. Finalmente solamente el resultado de multiplicar término a término. ¿Ya? Yo lo hice rápido, claramente, pero podríamos haberlo hecho paso por paso. Excelente. Bien, vamos a hacer entonces ahora otro ejercicio ligeramente distinto, pero en el fondo bajo la misma idea. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este que está acá. Queremos calcular el límite cuando x se vaya al 5 de esta función racional. Nos damos cuenta ahí que esa raíz nos está indicando, ¿cierto?, de que en caso de que sea una forma indeterminada, tenemos que aplicar la técnica de racionalización. Verificamos rápidamente que si reemplazo por 5 donde haya x, acá me va a quedar 5 más 4 9, la raíz de 9 es 3, y 3 menos 3, finalmente en el numerador me queda 0. Y abajo 5 menos 5, 0, y por tanto efectivamente sí es una forma indeterminada, y por tanto vamos a aplicar, como hemos dicho, la técnica de racionalización. Entonces, esta expresión se escribe como el límite cuando x se vaya hacia el 5 de la misma expresión que está originalmente, la misma expresión, ¿cierto? Pero ahora, para poder aplicar la racionalización, es que voy a multiplicar por el conjugado de la raíz. Entonces, nos damos cuenta que ahora la raíz se encuentra arriba en el numerador, no afecta en nada, puede ser estar arriba o puede estar abajo, ¿cierto? Como se ve en otros ejercicios. Y por tanto, yo multiplico por exactamente la misma expresión, ¿cierto? La misma expresión que nosotros tenemos acá, la escribimos acá, pero la diferencia, ¿dónde va a estar? En el signo. Que si acá tenemos signo negativo, vamos a ocupar el contrario, positivo. ¿Sí?
porque justamente estamos multiplicando por el conjugado de la raíz. Bien, ahora tenemos que entrar a multiplicar término a término. Entonces, nosotros queremos eliminar la raíz, que está acá arriba. Por tanto, donde yo voy a multiplicar término a término va a ser arriba, mientras que abajo no necesito multiplicarlo, ¿ya? Porque no va a haber problema ahí. Yo quiero eliminar la raíz, ¿ok? Entonces, abajo va a quedar la expresión multiplicada, sin hacer el término a término, ¿sí? Abajo queda tal cual. Pero arriba, ahora voy a entrar a multiplicar término a término. Entonces, vamos a hacerlo por paso. Me va a quedar la raíz x más 4 por la raíz de x más 4 más, ¿cierto? Multiplicamos ese con ese. Ahora vamos a hacer ese con ese. 3 veces la raíz de x más 4. Ahora este con este. Menos 3 veces la raíz de x más 4. Y finalmente, el segundo con el segundo, menos 3 por 3, que sería 9. Esos dos términos se anulan entre sí. Y acá, como hemos dicho, la raíz por la raíz es lo mismo que decir la raíz al cuadrado. Y si acá no hay nada, hay un 2, esa raíz con esa potencia se eliminan y solamente como resultado me va a quedar lo que está adentro de la raíz. Por lo tanto, por lo tanto, me va a quedar la siguiente expresión. Lo que está adentro de la raíz, menos 9, y abajo queda todo tal cual. Abajo no hicimos nada, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en el numerador podemos sumar dichos números y me va a dar como resultado lo siguiente, que justamente, ¿cierto? Me hace que este x menos 5 se simplifique con ese x menos 5. Y por lo tanto, ahora ya estamos listos con el ejercicio porque me va a quedar arriba, ya no hay nada, entonces hay un 1 y abajo me queda solamente esta expresión, la raíz de x más 4 más 3. Calculo el límite, ¿cierto? Entonces arriba me va a quedar 1, abajo me va a quedar 5 más 4, 9, y la raíz de 9 es 3, más 3, finalmente me queda como resultado 11. Entonces hemos resuelto el límite aplicando en este caso la técnica de racionalización.
bastante similar al ejercicio anterior, ¿cierto? O sea, en realidad es la misma idea. No sé si ahora está más claro, no sé si queda alguna duda. La técnica empleada en el fondo es básicamente la misma, ¿cierto? Bien, no hay duda entonces. Continuamos. Entonces, para el siguiente ejercicio tenemos que recordar un concepto un poco distinto al que acabamos de ver, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que se llaman los límites laterales, ¿cierto? Y los límites laterales son básicamente los mismos límites, pero acercándose por un lado por la izquierda y otro lado por la derecha. ¿Por qué son necesarios introducir este tipo de límites laterales? Son necesarios justamente porque hay circunstancias en que el límite en un punto no necesariamente va a existir, pero sí los laterales, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero en este, en particular, nos va a servir para poder calcular, por ejemplo, el límite de un valor absoluto, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos los conceptos de límites laterales. Luego, si queremos calcular el límite cuando x se vaya al 5 del valor absoluto de x menos 5, lo primero, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos calcular de manera directa, porque por muy bien que podríamos nosotros hacer de manera directa, ¿cierto? Reemplazamos donde haya x por el 5 que en este caso es del límite, efectivamente el resultado me daría el valor absoluto de 5 menos 5 que sería cero, que sería cero. Entonces, si yo intento hacerlo de manera directa, me va a dar un número y podría yo pensar erróneamente que ese es el resultado. Y puede ser que sí lo sea, pero este no es el procedimiento. O sea, si yo hago esto directamente, está incorrecto, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando uno resuelve, por ejemplo, límites de valores absolutos, es primero recordar la definición del valor absoluto. Entonces, para ello, notemos que el valor absoluto de x menos 5, ¿quién es? El valor absoluto de x menos 5 es una función que se define por tramos, donde va a valer x menos 5, es decir, lo que está adentro del valor absoluto, y el opuesto en la otra circunstancia, es decir, menos x menos 5. ¿Cuándo va a valer x menos 5? Cuando x menos 5 sea mayor o igual que cero, o cuando x menos 5 sea menor que cero. ¿Sí? Esa es la definición del valor absoluto. Bien, entonces es necesario recordar la definición del valor absoluto porque
ahí lo estamos viendo, que efectivamente es una función por tramos. Entonces yo no puedo evaluar de manera directa el límite. Y por tanto, aquí es donde es necesario calcular los límites laterales. Entonces voy a calcular el límite de x cuando se vaya al 5 pero por la derecha. Y después, ¿cierto? Posteriormente, voy a calcular el límite cuando x se vaya al 5 pero por la izquierda. Es decir, los límites laterales ya no en el 5 puntualmente, sino que me voy a hacer una aproximación lateral. ¿Qué sucede? Entonces, el límite del valor absoluto de x menos 5, pero cuando yo me acerco al 5 por la derecha, yo voy a tener que ver cuál de las dos tramos de las funciones es el que me vale, cuál es el que me sirve. Entonces, notemos que antes de entrar a deducir cuál es de los dos que me sirve, es que aquí esta expresión yo puedo pasar el 5 que está restando hacia el otro lado y por tanto acá yo tendría que x es mayor o igual que 5 y abajo tendría que x es menor que 5, ¿cierto? Podría haberlo anotado yo de esa manera. Y tal vez así es un poco más claro darse cuenta de si yo me acerco al límite por el 5 por la derecha, cuál de las dos expresiones es la que yo tengo que utilizar. Y en este caso va a ser esa expresión. ¿Por qué? Porque si yo me estoy acercando al 5 por la derecha, me estoy acercando por números que son ligeramente más grandes que el 5. Piensen en 5.01, 5.02, o piénsenlo incluso para propósito de saber cuál es la que me sirve, piénselo con números aún mucho más grandes que el 5. Piensen, pues, ¿dónde está el 6? ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 8? Claramente son números más grandes que el 5. Entonces estoy cumpliéndome con esa restricción y por tanto yo tengo que acercarme utilizando ese trozo de la función. Dicho eso, este límite va a ser igual al límite cuando x se acerca al 5 por la derecha, pero ahora el valor absoluto, puedo deshacerme del valor absoluto y utilizar directamente el tramo que yo estaba requiriendo, es decir, en este caso, x menos 5. Entonces, ahora ya no tengo el valor absoluto, tengo un límite de una expresión que la puedo calcular de manera directa, y por tanto, ¿cuánto vale el límite cuando 5 se va a la derecha? Donde haya x, reemplazo por el 5 de manera instantánea. Acá no afecta si es por la derecha o por la izquierda, el 5 es un número, entonces el 5 es 5. El término de derecha o izquierda tiene sentido en el límite. Y por tanto, 5 menos 5, 0. Eso ahora me indica que el límite vale 5. No, todavía no. Solamente he calculado que el límite por la derecha vale 5. Necesito calcular ahora el límite por la izquierda. Entonces, como lo hemos dicho, vamos a calcular ahora acá abajo. Vamos a calcular el límite cuando x se acerque al 5 por la izquierda de la misma expresión, el valor absoluto de x menos 5. Pero este límite, cuando yo me acerco al 5 por la izquierda, el valor absoluto, cuando yo me acerco por la izquierda del 5, va a tomar un valor concreto o va a tomar una expresión concreta. Entonces, si yo me estoy acercando por valores más pequeños que el 5, valores más pequeños que el 5, me está diciendo que ahora la expresión tiene esa forma. Y por tanto, el valor absoluto va a valer la expresión que está ahí. Entonces va a ser menos, paréntesis, x menos 5. ¿Sí?
Entonces, el valor absoluto, cuando yo me acerco por la izquierda del 5 vale eso. Bueno, calculo de manera directa ahora el límite, reemplazo el 5 en el x, ¿cierto? Como hemos dicho, por la derecha y por la izquierda, 5 vale 5. Entonces queda 5 menos 5, 0. Entonces me va a quedar acá menos 0. ¿Pero cuánto vale menos 0? Pues 0. Ahora, ¿eso me dice que el límite existe? No, no necesariamente. Solamente hemos calculado el límite por la izquierda. Bien, calculamos el límite por la derecha, medio 0. Calculamos el límite por la izquierda, medio 0. Pero el ejercicio que yo estoy intentando resolver es cuánto vale el límite cuando x se acerca al 5. No por la izquierda, no por la derecha. Para eso, recordamos la teoría, y la teoría me dice que el límite de una expresión en un punto va a existir siempre y cuando el límite por la derecha exista, el límite por la izquierda exista y además estos tengan el mismo valor. Si ambos tienen el mismo valor, entonces el límite en el punto sí va a existir y el resultado va a ser justamente el valor de los límites laterales, es decir, en este caso, el cero. Y con eso acaba el ejercicio. Entonces, en el fondo, cuando yo trabajo con los límites laterales, estoy resolviendo dos ejercicios en uno, ¿cierto? Dudas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a resolver ese, ligeramente parecido, pero no igual. Entonces vamos a estar calculando el límite de esta expresión donde hay un valor absoluto involucrado, se acerca al 3. Entonces, si nosotros osamos a calcular el límite de manera directa, tendremos 3 menos 3, 0. El valor absoluto de 0 es 0, más 1, 1. Eso podría ser, ¿cierto? En el caso de que yo reemplace de manera directa el límite e intentase calcularlo directamente. Sin embargo, eso está incorrecto. No sé si ese es el resultado como tal. Puede ser que sí, puede ser que no. Incluso puede ser que el límite no exista, pero finalmente ese no es el procedimiento de cómo poder trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que darnos cuenta que el valor absoluto es una función por tramos. Entonces, el valor absoluto de x menos 3, ¿quién será? Es una función por tramos que vale lo que está adentro del valor absoluto, siempre y cuando lo que está adentro del valor absoluto sea mayor o igual que cero, o será el opuesto, siempre y cuando lo que está adentro sea menor que cero. De manera equivalente, este 3 lo puedo pasar al otro lado, entonces me va a quedar positivo, y por tanto yo podría haber escrito
en realidad eso y al mismo tiempo abajo también. Este paso es necesario para poder comprender la naturaleza del ejercicio y darnos cuenta que en realidad, si bien acá lo tenemos en una sola expresión, en realidad lo que estamos intentando calcular es una función definida a tramos. Entonces, para poder calcular una función definida a tramos, es necesario, sí o sí, calcular los límites laterales. Y por tanto, calculamos cuánto vale el límite cuando x se acerca al 3 por la derecha. Entonces, el límite por el 3 a la derecha de esta misma expresión va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando x se acerca al 3 por la derecha, pero ahora nos damos cuenta de que el valor absoluto de x menos 3 tiene que acercarse por la derecha, por valores más grandes que el 3. Es decir, voy a utilizar esta expresión porque me estoy acercando por números más grandes que el 3. Entonces, el valor absoluto vale solamente x menos 3. Entonces, esto va a ser x menos 3 más 1. ¿Sí? Entonces, hemos utilizado la definición del valor absoluto cuando me acerco por la derecha y este valor absoluto vale justamente x menos 3. Y ya está. Ahora puedo calcular este límite de manera directa porque ya no es por tramo, sino que es un polinomio directo. Y puedo calcular, reemplazo donde haya x, reemplazo por un 3, 3 menos 3, 0, más 1, 1. Entonces el límite por la derecha vale 1. Repetimos el procedimiento para el límite por la izquierda. Es decir, tenemos que calcular el límite de esta expresión. Esto va a ser igual a ¿quién? Al límite. Cuando x se acerque al 3 por la izquierda. ¿Cuánto vale el valor absoluto? Si me estoy acercando por la izquierda del 3, es decir, por la izquierda del 3, el valor absoluto vale ahora esa expresión. Y por lo tanto, el valor absoluto de 3, ahora voy a reemplazarlo por el valor que corresponde. Sería menos x menos 3, ¿cierto? Y eso queda tal cual, no queda, se repite, queda más 1. Calculamos dicho límite. Reemplazo. Si me voy acercando al 3 por la izquierda, donde hay x, reemplazo por un 3. 3 menos 3, 0. Menos 0 sigue siendo 0. Más 1, 1. Por tanto, este límite vale 1. ¿Cómo concluimos el ejercicio? Tenemos que recordar siempre que el límite, cuando se acerca a un punto, va a existir siempre y cuando los límites laterales ambos existan y además ambos tengan el mismo resultado. Por tanto, si esas condiciones se cumplen, voy a decir y puedo asegurar que el límite en el punto va a existir y que el resultado va a ser justamente el mismo que los límites laterales. Es decir, en este caso, 1.
¿Alguna duda? Entonces, ¿cierto? Calcular límites laterales, vuelvo a insistir, calcular límites laterales es simplemente dos ejercicios en uno, por decirlo de alguna manera, y, y más nada, ¿cierto? Tengo que verificar siempre y cuando sí que los límites, eh, qué rama, o sea, lo que tengo que revisar siempre en este tipo de ejercicio es cuál es el tramo de la función que me sirve para el ejercicio en cuestión, ¿ok? No, entonces, si no hay duda, vamos a avanzar al siguiente, el siguiente y último ejercicio. Entonces, vamos a resolver eso que está ahí. Si me dan un segundo, vengo al tiro. Ok, entonces vamos a resolver este último ejercicio para el día de hoy. Entonces debemos calcular el límite de una función cuando el x se vaya hacia el uno. Y la función, en este caso, es una función definida por tres tramos. La tenemos ahí. Claramente, no puedo calcular el límite de manera directa. Yo podría tal vez sentirme tentado en decir, ah, pero en uno vale uno. No necesariamente, ¿cierto? O sea, la función vale 5, pero el límite no lo sé. Entonces, debo calcular dicho límite. Pero como es una función definida por tramos y justamente el límite se acerca al uno, que es el punto donde los tramos cambian su valor, el punto de conflicto, tenemos que estudiar los límites laterales. Entonces debo calcular el límite cuando x se vaya hacia el uno por la derecha de la función. Este límite va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando x vale a uno por la derecha, pero yo ahora debo verificar cuál es el tramo de la función que me sirve. De hecho, acá ambos están con ese, cambiémosle, coloquémosle ahí, ¿cierto? Bien. Si yo me acerco entonces ahora, acá me estoy dando cuenta de que el uno por la derecha está en esa expresión, ¿cierto? Son valores más grandes que el uno y por tanto la función ahora vale esa expresión y es lo que yo reemplazo. Por tanto, en el límite por la derecha me va a quedar
Eso, justamente el valor que corresponde a la función a la derecha de... Bueno, ahora intento calcular ese límite como de costumbre, ¿cierto? Si yo reemplazo el uno en esta expresión, me va a quedar uno al cuadrado uno más 4 por uno 4 más 5. Entonces me va a quedar uno más 4 5 más 5 10. Abajo me queda uno más uno 2. Por tanto, este límite de manera directa puedo encontrar su resultado, que vale justamente 5 medios. Y con eso, ¿puedo asegurar yo que el límite existe? No. ¿Puedo asegurar que no existe? Tampoco. Necesito calcular el límite por la izquierda. Entonces, ahora debemos calcular cuánto vale el límite de la función cuando yo me acerco por la izquierda del uno. Y si me acerco por la izquierda del uno, tengo ese valor. A esos son los que están a la izquierda del uno. Entonces la función vale ahora esa expresión que está ahí. Por tanto, este límite va a ser igual a ¿quién? Al límite a la izquierda del uno de la raíz de x menos uno sobre x menos uno. ¿Cuánto vale ese límite? Bueno, reemplazo de manera directa. Entonces acá me va a quedar uno, la raíz de uno es uno menos uno 0. Abajo me queda uno menos uno 0 también. Cero partido por cero. ¿Cómo resuelvo eso? Forma indeterminada. Y me doy cuenta de que hay una raíz. Por tanto, tengo que racionalizar. Esto va a ser igual a el límite cuando x se vaya al uno por la izquierda de la misma expresión original multiplicada por un uno adecuado. Entonces, ¿quién va a ser ese uno adecuado? Va a ser la raíz que yo quiero eliminar, pero conjugada. Entonces, si acá es negativa, va a quedarme positiva. Y ahora procedemos como ya sabemos hacer, ¿cierto? Calculamos este límite. eh, Como nosotros queremos eliminar esta raíz que está en el numerador multiplicamos término a término. Entonces, prosiguiendo de manera rápida, yo sé que me va a quedar lo que está dentro de la raíz menos el otro número al cuadrado. Y uno al cuadrado es uno. Abajo me queda x menos uno por la raíz de x más uno. Es decir, abajo no hice nada, ¿cierto? Dejé la multiplicación expresada. Eso justamente me permite simplificar acá y por tanto tendríamos lo siguiente. Arriba no hay nada, queda un uno y abajo queda solamente la raíz de x más uno. Calculo el límite cuando el uno se va por la izquierda, entonces me va a quedar uno más la raíz de uno es uno más uno 2 un medio. Bueno, no tenemos que perder de vista el ejercicio que nosotros estamos intentando resolver. Nosotros queremos calcular qué cosa. En realidad nuestro ejercicio es calcular cuánto vale el límite de la función cuando se acerca al uno. Pero nos hemos dado cuenta de que cuando nos acercamos al uno por la derecha, el límite existe.
Muy bien. Cuando nos acercamos por la izquierda, el límite también existe. Muy bien. Sin embargo, para que el límite exista, el límite en uno, es decir, el límite puntual, exista, necesito que los límites laterales ambos existan y además que tengan el mismo valor. Entonces, acá yo obtuve que por la derecha me da 5 medios y por la izquierda me da un medio. Los límites claramente son distintos. Por lo tanto, la respuesta final, ¿cuál será? Es que el límite de la función cuando x se acerca al uno, es decir, nuestro ejercicio, no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales no coinciden y por tanto, inmediatamente yo concluyo que el límite de la función no va a existir. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Nos vemos el día martes. Recuerden que el martes es la prueba, ¿cierto? Que no entra nada de límites. Es todo hasta antes del límite. Sería hasta funciones. Todo funciones, todo inecuaciones, todo ecuaciones, axioma de los números reales. Todo ello entra en la prueba del día martes, pero límites no. ¿Ok? Bien. Entonces, que tengan un muy buen fin de semana. Estudien harto para que les vaya bien. Y nos estaremos viendo entonces el día martes. Vale, profe, chao, chao. Saludos a todos. Chao, chao.